Hola muchachos, buen día. ¿Pueden escucharme perfectamente? Sí, Ok, gracias. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra tercera clase en línea de cálculo diferencial con el tema de propiedades adicionales de las funciones. Recuerden que en sí nuestro curso, que es la tutoría de regularización, por decirlo así, se compone de temas que sean como los mínimos que ustedes deben de tener para acreditar, lo cual en mi planeación lo he dividido en tres fases, que el primero es el estudio sobre funciones, el segundo son sobre límites y el tercero es sobre derivadas y sus aplicaciones. Entonces estamos a punto de finalizar la parte uno que se refiere sobre a las funciones y bueno, pues esperemos ya el día miércoles poder ingresar en la mitad del tiempo que tenemos de la sesión, poder iniciar un poco con la parte de límites. Para ello, antes de continuar con respecto a las propiedades adicionales de las funciones, les voy a pedir que el día miércoles lleven a clase una especie como de notas que les voy a subir el día de mañana con respecto a las traslaciones, reflexiones, compresiones que se realizan en las funciones. Ya yo les mandaré el respectivo archivo y lo estudiaremos en clase, justo porque no tenemos la herramienta tecnológica para poder solventarlo en el mismo. Déjenme ver si puedo conseguir un cañón, aunque no sé cómo será eso ahí en el CECIT, pero lo intentaremos. Pero bueno, vamos a iniciar. Nuestro tema son propiedades adicionales sobre funciones. Bueno, para ello vamos a iniciar en esta parte de las propiedades adicionales. Lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a ver en primer lugar las operaciones entre funciones. Ujú. Siguiente es la paridad, ya evidentemente les definiré en un momento qué significa eso. En el otro rubro tendríamos funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas. Ok, no hay sugerencia, entonces bueno, ok, no importa. Ok, funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas. Y derivado de esta parte vamos a definir lo que es una función inversa. Y bueno, tendríamos el punto 5 que se le llama función característica. Y bueno, lo final sería, déjenme ponerlo como gráfica de funciones. Entonces, hasta el punto uno y hasta el punto número 5 esperemos verlo el día de hoy, si no reitero, lo veremos en la semana siguiente. Y la parte final será sobre las gráficas, pero insisto, esto se refiere más bien a cómo un cierto parámetro dentro de la función puede afectar ciertas cosas que podemos inducir o bien ostentar sobre las funciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a iniciar en esta parte de operaciones entre funciones con lo siguiente. Déjenme duplicar diapositiva. Insisto, esto es necesario que lo noten. Solamente estoy poniéndoles como el plan de lo que nos falta para terminar este rubro derivado de las funciones. Entonces, bueno, pues vamos a poner como título operaciones entre funciones. Y bueno, pues sabemos esencialmente que en las funciones se definen las siguientes operaciones. Bueno, en primer lugar tenemos la operación de suma que matemáticamente, bueno, déjenme aquí, voy a ponerlo, sean f de x, g de x, dos funciones. Entonces, fíjense bien, la suma la definimos matemáticamente hablando de la siguiente manera.
tendríamos nosotros que intuitivamente va a ser f de x más g de x, pero matemáticamente hablando, para definir una suma, lo más apropiado es poner f más g y colocamos aquí la x. Entonces, así definimos la suma. Literal, la suma es justo poner los términos que están en f de x, los términos que están en g de x y sumarlo. Hacer una situación algebraica allí para poder encontrar cuál es la suma. Siguiente, tendríamos nosotros la resta, que bueno, intuitivamente, déjenme aquí ponerle un poquito más de espacio, intuitivamente la resta, pues nos quedaría como f de x menos g de x, pero formalmente tendríamos que colocarlo como f menos g de x. Y bueno, tendríamos aquí también el producto o multiplicación. ¿Vale? Reitero, aquí nosotros podríamos intuitivamente ponerlo como f de x por, utilizando el signo que nosotros conocemos, g de x, pero matemáticamente hablando se define como f, no se utiliza ese símbolo de la multiplicación, sino se utiliza un punto, ¿sale? A ver, espérenme, déjenme buscar aquí el símbolo apropiado. Ok, a ver. Sí, este puntito vamos a ocupar. Por g de x. Muy bien, así es como lo definimos. También tenemos la división. Y bueno, la división literal, pues uno podría pensar que pues vamos a tener que utilizar la notación de fracción, que sería f de x entre g de x. Y bueno, esto formalmente hablando se tiene que definir como f sobre g de x. Claro, los estoy poniendo en términos de cómo debe de ser intuitivamente. No obstante, los que están, por ejemplo, aquí, f más g, f menos g, f por g y f sobre g, esta va a ser la notación que vamos a utilizar, pero no hay que olvidar que intuitivamente se basa en esta parte. Y bueno, tendríamos la última operación, que sería, en este caso, la operación de composición. Que aclaro, la composición no es otra cosa, intuitivamente hablando, es una evaluación de función sobre otra. Cuando me refiero a evaluación de una función sobre otra, recuerden ustedes que nosotros ya vimos la evaluación de una función, es decir, yo doy una función arbitraria, pido un valor en específico, por ejemplo, si tenemos f de x igual a 2x menos 5 entre x más 4, puedo solicitar cualquier valor, f evaluado en un medio, pero aquí esto va a ser una función evaluada sobre otra función. Entonces, a eso le llamamos la operación de composición. Nosotros sabemos aquí, quizás esta operación es nueva porque no la conocemos. No obstante, la manera de definirlo es f círculo g y se pone x. Aquí no importa si utilizan esta notación o la notación que debe de ser la usual, derivado justamente de que es una evaluación de una función sobre otra, entonces sería f por g de x. Así es como la podemos definir. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta con lo que acabo de comentar. Ninguna. Ok, bueno, anoten por favor la manera en cómo se ponen y ahorita vamos a hacer algunos ejemplos donde tengamos ciertas funciones y vamos a hacer las operaciones entre ellas. Ok, ojo aquí, me falta una nota en la composición. La composición no es conmutativa. A lo que me refiero con esta notación
es el hecho de que, por ejemplo, nosotros conocemos la propiedad conmutativa desde que estábamos en primer semestre. ¿Y qué nos dice la propiedad conmutativa? Por ejemplo, si hablamos en particular de la suma, lo que nos dice dicha propiedad es que si nosotros sumamos 3 más 2 es lo mismo que hacerlo 2 más 3. O en el caso de la multiplicación, si nosotros tenemos 4 por 3 es lo mismo que 3 por 4. Aquí lo que nos está diciendo es que f compuesta con g, es decir, esto que yo tengo aquí, f compuesta con g, no es lo mismo que g compuesta con x. Y lo vamos a ver cuando desarrollemos algunos ejemplos, ¿vale? Pero bueno, también anoten, por favor, dicha acotación que acabo de hacer para que podamos continuar. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar. Gracias. Entonces vamos a comenzar con algunos ejemplos derivados de las operaciones entre funciones. Entonces, fíjense bien. Sean f de x igual y, fíjense bien, déjenme poner la respectiva función. Serían 3x menos 2 entre 2x más 1 y g de x es igual a 4x al cuadrado menos 5x más 1. Obtener, y fíjense bien, número 1. F más g de x. Ok, ¿cómo le vamos a hacer aquí? Pues nada más tendríamos que hacer la respectiva operación, es decir, déjenme colocar una ecuación. Ok, bueno, fíjense bien, tendríamos nosotros que sumar las dos funciones, es decir, primero colocamos la f, que es 3x menos 2 entre 2x más 1, y le sumamos 4x cuadrado menos 5x más 1. Eso es intuitivamente lo que tenemos que hacer. No obstante, aquí tendríamos que colocar, bueno, déjenme poner 3x menos 2 entre 2x más 1. Tenemos que colocar un 1 abajo a la función g, porque tendríamos aquí 4x elevado al cuadrado menos 5x más 1. Y entonces aquí nosotros tendríamos que si hacemos la suma de fracciones, nos va a quedar como denominador, tendríamos que multiplicar 2x más 1 multiplicado por 1, me quedaría aquí como 2x más 1. Y si multiplicamos cruzado, nos va a quedar 1 que multiplica a 3x menos 2, más, y tendríamos acá el producto de 2x más 1 por 4x elevado al cuadrado menos 5x más 1. Entonces, aquí ya tendríamos el planteamiento de nuestro problema. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta derivado de lo que acabo de comentar.
Profe, ¿cómo hizo la Dígame. última multiplicación? Recordemos que en la suma de fracciones tendríamos nosotros que multiplicar primero los denominadores. Entonces sería 2x más 1 por 1, me quedaría 2x más 1. Ahora recordemos que se multiplica cruzado empezando de arriba hacia abajo. 3x menos 2 multiplicado por 1, pues nada más lo coloqué aquí, 1 por 3x menos 2. Lo estoy planteando únicamente. Colocamos el signo de más, aquí está el signo de más, y ponemos aquí 2x más 1, aquí está 2x más 1, que multiplica a 4x cuadrado menos 5x más 1. Aquí está 4x cuadrado menos 5x más 1. No sé si hasta aquí soy más claro. Sí, profe, gracias. De nada. Ok, bien, ¿qué hacemos ahora? Pues vamos a desarrollar o bien efectuar la respectiva multiplicación que tenemos dentro de lo que escribimos. Entonces, ojo aquí, nos quedaría que 1 por 3x menos 2, pues nos quedaría igualito 3x menos 2. Ahora, con respecto a esto que estoy seleccionando, recordemos que debemos de trabajar la multiplicación de respectivos polinomios. Entonces, no se nos olvide que el 2x multiplica el 4x cuadrado al menos 5x y al 1. Y de igual modo, el 1 multiplica el 4x cuadrado al menos 5x y al más 1. Entonces, te quedando de la siguiente forma. Tendríamos 2x cuadrado perdón, 2x por 4x cuadrado me quedaría 8x elevado al cubo. Siguiente tendríamos 2x por menos 5x, me quedaría menos 10x elevado al cuadrado. Y finalmente tendríamos 2x por 1, me quedaría más 2x. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar el 1 por cada uno, es decir, este 1 multiplica cada uno de los términos del segundo paréntesis y nos quedaría 1 por 4x cuadrado, me quedaría más 4x cuadrado. Siguiente, 1 por menos 5x, menos 5x. Y finalmente, 1 por 1 me quedaría más 1. Y entonces tendríamos esta expresión, la cual tendríamos que reducir términos semejantes. Quedando, por ejemplo, el que está al cubo, pues está solito, entonces nos quedaría 8x al cubo. Vamos ahora a simplificar los que tengan cuadrado, que pues también nada más hay uno. No, son dos porque sería esta expresión junto con menos 10x al cuadrado. Recordemos, signos son diferentes, se restan y se deja el signo del número que sea más grande, quedando como menos 6x elevado al cuadrado. Posteriormente tendríamos que simplificar los que son consecuentes de la x y tendríamos menos 5x más 2x, 3x. Ahí está. Y entonces tendríamos 3 más 2 es 5, menos 5 da 0, ya no lo consideramos. Y finalmente tendríamos aquí el más 1 con el menos 2, quedando entonces que nos va a quedar, signos son diferentes, se restan y se deja el signo del número que sea más grande, quedando como menos 1 entre 2x más 1. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda con respecto a la suma de funciones. Insisto, cualquier duda, con toda confianza avisen. No, ninguno. Ok, bueno, termínalo de anotar por favor para ir a la siguiente operación. Vamos a hacer todas.
Ok, perfecto. Muchas gracias. Vamos entonces a continuar. Déjenme duplicar diapositiva para hacer la operación de la resta. Entonces, bueno, aquí tendríamos nada más que modificar. Déjenme poner aquí número 2 y tendríamos f menos g. Aclaro, aquí tendríamos que resaltar el menos, aquí también el menos. Y ojo, aquí cambia un poquito la operación porque aquí tendríamos que colocar dicho menos. Déjenme resaltarlo en rosa para que ustedes puedan apreciar la operación involucrada. Ojo, aquí este menos lo voy a poner en paréntesis justamente para que entendamos que tenemos que hacer la operación de la resta, ¿sale? Bien, lo que vamos a hacer es el denominador queda igualito, ese no tiene problema, pero en la parte donde vamos a calcular, por ejemplo, el segundo término, es decir, la segunda expresión después del menos, ahí sí va a haber un ligero cambio, porque si bien es cierto 1 por 3x menos 2, nos sigue quedando 3x menos 2, pero aquí tendríamos menos y vamos a colocar paréntesis y vamos a multiplicar. 2x por 4x cuadrado me quedaría 8x elevado al cubo. Siguiente tendríamos 2x por menos 5x, me quedaría menos 10x elevado al cuadrado. 2x por 1 me queda más 2x y en el siguiente me quedaría más 4x elevado al cuadrado menos 5x más 1. Y bueno, aquí nada tenemos que recordar que cuando nosotros tenemos en una expresión que va a haber un menos fuera de un paréntesis, implica que todos los términos que están dentro de él van a cambiar de signo. Entonces tendríamos 3x menos 2 menos 8x elevado al cubo más 10x elevado al cuadrado menos 2x menos 4x cuadrado, 4x cuadrado, más 5x menos 1. Y ya tendríamos esta parte bien establecida con respecto a los puntos, bueno, no a los puntos, sino a los términos que tenemos en conjunto con su signo que van a cambiar, ¿sale? Entonces, bueno, de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues tendríamos nosotros que simplificar nuestros términos semejantes, quedando entonces de la siguiente manera, recordando que el denominador va a quedar intacto. Entonces tendríamos nosotros, colocamos por orden, sería primero el menos 8x al cubo, entonces tendríamos menos 8x elevado al cubo. Ahora, los cuadrados, que en este caso va a ser más 10x al cuadrado, déjenlo pongo mejor en otro color, más 10x al cuadrado menos 4x al cuadrado, tendríamos nosotros que los signos son diferentes, se restan y se deja el signo del número que sea más grande, quedando más 6x elevado al cuadrado. Ahora tendríamos aquí 3x con menos 2x más 5x y nos quedaría, tendríamos nosotros 3x más menos 2x es 1x más 5x, me quedaría más 6x. Y finalmente tendríamos aquí menos 2 con el menos 1. Signos son iguales, se suman y se deja el mismo signo, quedando como menos 3. Y todo eso va entre 2x más 1 y ahí tendríamos la definición de la resta. Ahora, algo importante a mencionar es que muchas veces para los estudiantes suele resultar muy sencillo el creer que la resta nada más es lo que nos quedó en la suma, pero cambiándole de signo. Eso es completamente erróneo, porque no sucede, puede pasar en algunas funciones, pero no implica que se pueda generalizar. Si ustedes ya se dieron cuenta, en el caso de, por ejemplo, de más 10 menos 4x al cuadrado respectivamente, sí nos quedó más 6x al cuadrado y en contraste con el anterior era menos 6. Pero, por ejemplo, aquí en la suma desaparecieron los términos de x. Caso contrario, que no pasó con los términos de x. Ahora, al tiempo que nosotros tenemos aquí menos 1, aquí nos quedó menos 3. Entonces, en efecto, suele ser una idea en la cual los estudiantes suelen confundirse. Pero, insisto, sí puede suceder eso para algunos tipos de funciones, pero no podemos, ni siquiera podemos pensar en generalizarlo, ¿vale? No sé si hasta aquí hay alguna duda con lo que acabo de comentar.
Ok, bueno, anótenlo por favor para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda pueden avisarme en cualquier momento. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar. Gracias, pueden bajar tu manita. Vamos a continuar entonces ahora con la operación de multiplicación. Entonces déjenme, aquí voy a aplicar diapositiva. Ujú. Y vamos a poner aquí número 3. Vamos ahora con F punto, con G. Ok, bueno, en este caso, nosotros tendríamos que multiplicar y así lo voy a poner 4x cuadrado menos 5x más 1 con respecto a su paréntesis. Entonces, a ver, déjenme aquí, voy a ponerlo en color rosa. Y ojo, no se nos olvide que lo que tendríamos que hacer es justamente, si aquí ponemos un paréntesis, le colocamos un 1 abajo al término que corresponde a g de x, ¿sale? Entonces, ojo, déjenme, sí, aquí está. Y tendríamos que multiplicar. Es decir, tendríamos que poner aquí, ok, híjoles, no era como resultaba, ok, igual. Y tendríamos aquí otra fracción, de tal manera que en el numerador tendríamos 3x menos 2 multiplicado a 4x al cuadrado menos 5x más 1. Y abajo sería 2x más 1 por 1, me quedaría 2x más 1. Y bueno, aquí tendríamos que desarrollar los respectivos términos y nos quedaría de la siguiente manera. Déjenme, híjole, ya utilizo este color. Muy bien, déjenme colocarlo en morado y tendríamos lo siguiente. Aquí abajo sería 2x más 1 y en el numerador sería 3x por 4x cuadrado, nos quedaría 12x elevado al cubo. Siguiente tendríamos 3x por menos 5, me quedaría menos 15x elevado al cuadrado. Siguiente 3x por 1, me quedaría más 3x. Y vamos ahora con el menos 2. Menos 2 por 4x al cuadrado me queda menos 8x elevado al cuadrado. Menos 2 por menos 5x me queda más 10x. Y menos 2 por 1 me queda menos 2. Quedando entonces igual y tendríamos aquí 2x más 1. Y bueno, vamos a simplificar términos semejantes. Nos quedaría 12x elevado al cubo. Ahora vamos a simplificar los que tienen el cuadrado, que devienen el menos 15x al cuadrado con el menos 8x al cuadrado. Signos son iguales, se suman y se deja el mismo signo, quedando como menos 23x al cuadrado. Y tendríamos aquí 3x con el 10x, lo cual nos quedaría signos iguales se suman y se deja el mismo signo, quedando entonces que nos va a quedar como 13x y tendríamos al final menos 2. Y ese sería nuestro resultado final, justamente establecido la multiplicación asociada de estas dos funciones. ¿Dudas hasta aquí? Ok, anótenlo por favor para que podamos continuar. Ok, muy bien. Entonces vamos ahora, gracias, pueden bajar su manita. Vamos ahora con respecto a la división. Por lo tanto, déjenme duplicar diapositiva y tendríamos nosotros lo siguiente. Aquí tendríamos 4 y sería F sobre G. Muy bien. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que hacer literal la división. Es decir, esta expresión
se va a dividir, y déjenlo, lo pongo en otra tonalidad, tendríamos que dividir 3x menos 2 entre 2x más 1 entre 4x cuadrado menos 5x. Aquí le colocamos al 4x cuadrado menos 5x más 1, le colocamos un 1 abajo. Y aclaro, aquí tendríamos que colocar el símbolo de la división, recordando que la división en todo momento va a manejarse de manera cruzada. Nos quedaría que para la parte del nuevo numerador sería 3x menos 2 por 1. Tendríamos que hacer 3x menos 2 multiplicado por 1. Entre, y tendríamos aquí 2x más 1 multiplicado a 4x al cuadrado menos 5x más 1, ¿vale? Entonces, aquí nos quedaría, al hacer las respectivas operaciones, tendríamos lo siguiente. Ok, será en el numerador 3x menos 2 y abajo nos quedaría 2x por 4x cuadrado, me quedaría 8x elevado al cubo. 2x por menos 5x me quedaría menos 10x elevado al cuadrado. 2x por 1 más 2x, 1 por 4x al cuadrado más 4x elevado al cuadrado. El otro me quedaría menos 5x y más 1. Simplificando términos semejantes, nos quedaría 3x menos 2 entre los términos de x al cubo, no hay otro, entonces se queda igualito. Vamos ahora con la parte de menos 10x al cuadrado con más 4x al cuadrado, signos son diferentes, se restan y se deja el signo del número que sea más grande, quedando entonces como negativo, y aquí tendríamos 6x al cuadrado. Siguiente, tendríamos que simplificar los términos que devienen de la misma x, y tendríamos 2x menos 5x. Tendríamos que va a ser signos, son diferentes, se restan, y se deja el signo del número que sea más grande, quedando como menos 3x. Y bueno, el 1 quedaría solito porque no tiene otro con cuál simplificarse, y entonces nos quedaría más 1. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Ok, anótenlo por favor para que podamos continuar. Ok, perfecto. Bien, gracias. Pueden bajar su manita. Vamos ahora con la operación de composición, que eso es como sería lo novedoso, porque finalmente los anteriores han sido resultado de ciertas operaciones que hemos realizado desde el punto de vista de la aritmética. Entonces, vamos ahora con la función de composición. Ok, tendríamos aquí número 5, tendríamos en este caso F compuesta con G. Muy bien, ¿qué es lo que hacemos aquí? Bueno, pues aquí sí vamos a recurrir a la definición alternativa, que es F evaluado en G de X. Bueno, ¿qué hacemos aquí? El primer paso es colocar la notación. Entonces tendríamos F evaluado, perdón, lo puse al revés, F evaluado en G de X. Y entonces tendríamos nosotros lo siguiente. Cada vez que yo vea a la X en la F, voy a sustituirle la G de X. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Tendríamos nosotros que va a ser 3 por G de X, porque estoy sustituyendo en lugar de una X arbitraria, le pongo G de X, menos 2, entre, y sería 2 G de X más 1. Y bueno, pues evidentemente tendríamos que sustituir. Quedaría de la siguiente manera. Tendríamos 3 por, y en lugar de G de X pongo la función, que sería 4X elevado al cuadrado, menos 5X más 1, y aquí tendríamos menos 2. Y abajo sería 2 por, y sería 4X elevado al cuadrado, menos 5X más 1, más 1, ¿sale? Entonces ya tendríamos aquí la evaluación y bueno, lo que restaría sería hacer las respectivas operaciones. Sería 3 por 4x cuadrado, 12x al cuadrado, menos 3 por 5x, me quedaría 15x, más 3, menos 2. Y aquí tendríamos 2 por 4x al cuadrado, sería 8x al cuadrado, menos 10x, más 2,
perdón, más 2, más 1. Y al finalizar nada más tendríamos que simplificar la parte de los números. Nos quedaría, aquí sí voy a continuarlo con la notación y tendríamos nosotros que va a ser 3 menos 1, me quedaría más 2. Y abajo 2 más 1, me quedaría 3. Y ya con eso terminamos la parte de la F compuesta con G o F composición de G. Así también se lee. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí ha sido claro? Profe, ¿no se equivocó en la parte de arriba? Puso el menos 1. ¿No es menos 2? Ah, ok, cierto. Tienes toda la razón. Entonces estaría aquí 3 menos 2 y sería aquí 1. Gracias. Ok, muchachos, queda menos de un minuto. Vamos a entrar por el mismo enlace. Voy a terminar la reunión y ahorita nos vemos, ¿vale? Sí, profe. Sí, que Ujú.